Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar con el trabajo, Géminis. Hoy estaré sorteando una consulta gratuita y lo que tienes que hacer es darle me gusta al vídeo, comentar el vídeo, me dejas tu comentario y lo compartes. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores. Géminis, como siempre, ya sabes, en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Comenzamos con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis, que sí estáis trabajando. Te veo en conversación con alguien relacionado del trabajo, y dicen que esta conversación a ti te trae como una inquietud o algo por el estilo. Entonces, esta conversación implica como que te cambian la jornada de trabajo o algo por el estilo y te implica una pérdida de dinero, Géminis. Entonces, aquí tienes que llegar a un acuerdo con esta persona. Dice que hay posibilidad de llegar a un acuerdo, sí. Y todos los que queráis realizar un cambio en lo laboral, bien, dice, también existe la posibilidad de pedir ese cambio. O sea, no un cambio de trabajo, sino un cambio dentro del trabajo en el cual vosotros estáis, Géminis. Los que no estáis trabajando, dice, recibirás en 2-3 semanas aproximadamente noticias de trabajo de un lugar del pasado o de algo que has estado esperando mucho. ¿Bien? O sea que yo veo muchos de vosotros, Géminis, que firmáis un contrato dentro de 2-3 semanas aproximadamente. Los Géminis que tenéis un negocio, estáis como en una situación de toma de decisiones. Bien, aquí yo te diría, Géminis, ¿qué es lo que a ti te dice tu corazón? ¿Qué es lo que a ti tu interior te está diciendo? Y a ti, si tu interior te está diciendo que adelante con esto, pues adelante con esto, Géminis, porque aquí hay un triunfo al final del todo, Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Respecto a tu economía, Géminis, aquí te digo que muchos de vosotros estáis a punto de recibir algo importante económico. Y si no recibís algo importante económico, aquí lo que quiere decir es que se termina una etapa de un gasto importante. Tu economía comienza a establecerse, ¿bien? Sobre todo, aquí lo vas a notar dentro de 2 meses, cómo tu economía estará más estable, Géminis. Los que estéis en una situación económica en la cual una persona en concreto está generando cierto gasto, Géminis, dice, tomarás una decisión al respecto, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis solteros. Llevo mucho tiempo viendo que vosotros inconscientemente estáis condicionados a la hora de tener una relación, Géminis. Esto es lo que yo estoy viendo aquí. Dice que tienes, las cartas dicen que tú tienes o que se avecina en tu vida un éxito a nivel sentimental, pero que tú estás teniendo una visión equivocada de la gente que a ti se te pueda acercar, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Tenéis que tomar una decisión y luego, por otra parte, yo veo mucho, Géminis, como que ha habido una persona o hay una persona en tu vida que se comunica contigo de vez en cuando, pero nunca da un paso, ¿no? Entonces, ¿por qué no da un paso esta persona? Porque no termina de cerrar un ciclo que tiene que ver con su pasado, Géminis. Esto por un lado. Por otro lado, Géminis, aquí dicen las cartas que tú, el amor estás a punto de encontrarlo en un entorno laboral, Muchos de vosotros lo encontraréis en un entorno laboral, pero esta relación, por lo que sea, la vais a llevar en la clandestinidad. Es una persona, digamos, un poquito mayor que tú y es una persona que viene de otro lugar, Vamos a ver qué más, Géminis.
y quizás que esto se mantenga en la clandestinidad por ese condicionamiento que tú sientes que tienes o que tú tienes, Géminis. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Mucha inestabilidad veo en el pasado, pero también dicen las cartas, en cierto modo, Géminis, tú te estás dando cuenta de que esta inestabilidad que tú tienes y de esta percepción que estás teniendo de las personas que se acercan, dices, te das cuenta que esto te está llevando a la soledad. Entonces, esto es un paso muy positivo, Géminis. ¿Por qué es un paso muy positivo? Porque comienzas a dejarte llevar un poquito más a lo que el universo quiere, ¿no? O sea, como que no te condicionas tanto, ¿bien? Entonces, en un principio, aquí las cartas ya están confirmando. Esto será, en un principio, una relación oculta, ¿bien? Una relación oculta. Pero, ¿por qué es una relación oculta? Y en este caso a mí no me han salido, Géminis, terceras personas. Bien, vamos a ver el por qué. Porque queréis dar la imagen de que sois amigos. Así lo dicen las cartas, no queréis romper esa imagen de amistad entre vosotros. Y te digo, Géminis, esta persona tiene algo que ver con tu trabajo o con tu entorno laboral. O bien es una persona que te presenta a alguien de tu entorno laboral o algo así. Pero no queréis, es oculta porque no queréis dejar de dar esa imagen. ¿Por qué no queréis dejar dar esa imagen? Porque tenéis algo o alguien a la cual o el cual le tenéis que dar algún tipo de explicación, o así lo sentís vosotros, Géminis. Vamos a ver esta historia, Géminis, que te puedo decir que es una historia, por lo que he visto, que acabará en sentimientos verdaderos, ¿vale? Pero vamos a ver qué más. Mira, Géminis, si tú piensas que esta persona va a seguir en el mismo patrón que han seguido otras personas de tu pasado que han cogido y han desaparecido así sin más, estás súper equivocado y equivocada. Y esto te lo quieren dejar claro las cartas. Así que yo te diría también en este caso, Géminis, que no te pongas impedimentos tú, tampoco. Porque tú también te pones muchos... tú también pones en las relaciones muchas piedras en el camino inconscientemente. Es una persona para una relación. Así lo dicen las cartas. Y lo que tú ahora mismo ni siquiera te planteas o ni siquiera te plantearás, se dará con esta persona que sale aquí. Y lo que no te planteas es un compromiso. Pero con esta persona sí se va a dar ese compromiso. Esta relación es la típica relación que somos amigos, que quiero, pero que no quiero perder esa amistad contigo, ¿no? Como con esa línea que queremos y no queremos cruzar. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Géminis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y novios. Veo muchas limitaciones en vuestra vida, no en la vida de uno de los dos.
Muchas limitaciones, y esto a mí lo que me dice es que no se está viviendo la relación de manera plena, ¿bien? Por este tipo de limitaciones que hay, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas que vuestra relación, que ha habido ciertos inconvenientes en vuestra relación, en los cuales ha existido la desconfianza a raíz de un cambio que hubo por parte de los dos, pero que la relación ahora mismo continúa, que hay conversaciones entre vosotros de posibilidad de desplazamiento o algo por el estilo, pero que finalmente esos desplazamientos no se dan, ¿vale? Géminis, ese condicionamiento que yo estoy viendo aquí, Géminis, tiene que ver con alguien familiar, pero a mí en un futuro esta persona familiar me sale alejada de vuestra vida, ¿vale? O sea, que hay un alejamiento de esta persona y que es algo que va a pasar sí o sí, así lo dicen las cartas. Muchos de vosotros dos también, Géminis, tenéis que tomar una decisión con alguien joven. Con alguien joven y unos documentos. Esto es necesario también en la relación, solucionar esta situación. Géminis, casados, en convivencia y novios. Mira, hay mucho miedo por parte de uno de los dos. Y miedo que se infunda directamente en lo laboral. ¿Bien? Como si hubiera alguien en lo laboral que se pudiera meter en vuestras vidas o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Todos los que estéis esperando unas noticias en la relación, que sean unas noticias, que sea una conversación que os lleve a dar un paso más, que os lleve al triunfo, que os lleve a, sobre todo, muchos de vosotros, a obtener algo que os va a unir más. Eso está a punto de llegar. Y muchos de vosotros, cuando esto llegue, después se darán otro tipo de compromisos, ¿bien? Pero primero tiene que llegar esto, que va a llegar antes de 2 meses. Esto quiero dejarlo claro. En cuanto a los miedos a nivel laboral, yo pienso que hubo alguna duda en algún trabajo que tuvo alguno de los dos. Una duda que generó, la posibilidad, o sea, como que nos planteábamos la posibilidad de que hubiera terceras personas y esa tercera persona estuviera relacionada con lo laboral. Por eso marca mucho ese miedo de cara a futuro también, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios, todos los que se genere de nuevo ese miedo que hemos visto, esa incertidumbre, yo os invito, Géminis, a que os contactéis conmigo por privado, ¿eh? Si no es conmigo, Géminis, si no conseguís esa consulta conmigo, si la queréis muy rápido y no podéis conseguirla porque hay lista de espera, ya sabéis que también tenéis disponibles mis chicas, a mi equipo, las 24 horas del día. Géminis, casados, en convivencia y novios, por mucho que se oponga una figura materna aquí, por mucho que diga, por mucho que hable, hay algo en vuestra vida que va a suceder de cara a futuro. Entonces ese compromiso está aquí. Puede tardar más, puede tardar menos, pero ese compromiso se va a dar. Pero lo que se dará antes entre vosotros es lo que yo te he dicho, Géminis. Algo que os une. Y bien sea la compra de algo importante entre los dos o algo por el estilo. Que yo veo como el adquirir algo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Es cierto que este tiempo atrás, es cierto
que uno de los dos no ha estado 100% en la relación. De hecho, hemos visto cómo era o sentido como que era un amor no correspondido, ¿no? Pero aquí hay un antes y un después también, ¿eh? Aquí algo sucede entre vosotros que invita a la reconciliación. Para que haya una reconciliación tiene que haber, entre comillas, una ruptura, ¿no? Entonces, después de esta reconciliación es cuando, digamos, los dos estáis al mismo nivel, ¿bien? Y también a raíz de esa reconciliación cambian muchísimas cosas, como las cosas que hemos hablado con el tema de una figura materna o de alguien en concreto familiar que se opone a esta relación, ¿vale? O que habla mucho de los intereses de uno de los dos o algo por el estilo. Habla mucho, no, habla de más de los intereses de uno de los dos, como si uno de los dos estuviera con el otro por algún tipo de interés económico o algo por el estilo, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces esto como que queda atrás también, ¿eh, Géminis? Así que yo te puedo decir que son cartas positivas los que está saliendo en vuestra relación. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. ¿Por qué las noticias positivas las transformamos en algo que puede ser negativo de cara a futuro, Géminis? Dice, cuando vienen noticias positivas a tu vida, no se trata de tomar ninguna decisión, o no siempre hay que tomar una decisión. Se trata de dejarnos llevar, a ver hasta dónde esa situación nos lleva. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general, Géminis, y tu salud. Vamos a ver. Yo te veo un problemilla de garganta, Géminis, pero aquí dicen las cartas que ese problema con la garganta o algo así podría tener que ver mucho con algún trastorno nervioso o algo por el estilo. Sí, esto cada uno lo tiene que aplicar a su historia, mi queridísimo Géminis, como tú ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguimos. Géminis, y tu mensaje general. Vamos a ver, Géminis. Mantén la calma ante cualquier situación que se dé en tu vida, que tú presientas que es una amenaza. Dice, mantén la calma, no tomes ninguna decisión, deja fluir las cosas porque estás en el camino del éxito. Géminis, el número 53 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Géminis, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.